Hola, soy Joseph Sonana y el día de hoy les voy a hablar con respecto a la Teshuvá. Específicamente, ¿qué es la Teshuvá? Antes que nada, me gustaría adelantar que está escrito en el Midrash Mishle: Sheva Devarim Nibreu Kodem Shenibra Haolam. Dios creó 7 cosas antes de crear el mundo, y una de ellas fue precisamente la Teshuvá. Como dice el versículo en Teilim, Beterem Harim Yuladu, antes aún de que las montañas fueran creadas, Batomer Shubu Bene Adam, Dios ya dijo: seres humanos retornen en Teshuvá. Es decir, la Teshuvá fue un elemento básico de la creación que fue hecho antes aún de la creación misma. Sin la Teshuvá, de hecho, dice Dios, el mundo no podría subsistir, el mundo no existiría y ni siquiera podría haber sido creado. Como está escrito, que Sheakadosh Baruj Hu Ratzá libró et haolam, cuando Dios bendito todopoderoso quiso crear su mundo, allá metzayen et haolam lefanav velo haya omed, creaba el mundo y lo creaba, pero el mundo no se sostenía. Ad shebarah hateshuvah, apenas cuando Boreolam agregó a esta creación el elemento llamado Teshuvá, apenas en ese momento fue que el mundo se mantuvo y quedó estable sin destrucción. Kevan Shebará Teshuvá Bará et haolam ve'emidó alamado. Apenas se creó la Teshuvá, fue la esencia que logró hacer que el mundo se pudiera sostener. Esto se compara a aquella persona que hace una gelatina. Tratas de ponerle saborizantes al agua y la calientas, le pones colorantes artificiales, le pones todos los elementos, pero hasta que no pongas el cuajo, hasta que no pongas aquello que hace que cuaje la gelatina, por más que intentes, la gelatina no va a poderse mantener. Eso es lo que hizo Dios. Creó su mundo y lo creaba y lo creaba, pero el mundo se deshacía y no tenía un sostén ni una base. Hasta el momento en el que Dios decidió agregarle este elemento, este cuajo llamado Teshuvá. ¿Y por qué es tan importante la Teshuvá? Y principalmente en estos días que son los días especiales, días elevados, en los que Boreolam espera más que nada la Teshuvá de los seres humanos. Debemos de saber que hay muchos versículos que hablan referente a la importancia de estos días, referente a qué tan importante es ante los ojos de Dios hacer Teshuvá, y principalmente en estos días. Como dice el versículo, Arie Sha'ag mi lo irá, cuando el león ruge, ¿quién no va a despertar? ¿Quién no va a levantarse y despertar en Teshuvá? Sabemos que las iniciales de la palabra Arié son la letra Aleph, que representa el mes de Elul, la Resh, que representa el día de Rosh Hashanah, la Yod, que significa los 10 días de la Teshuvá y principalmente Yom Kippur, y por último la Hei de Hoshana Rabbah. Desde que empieza el mes de Elul y hasta que termina Hoshana Rabbah son días propicios para Teshuvá. Son días en los cuales Boreolam espera que nosotros despertemos, que cambiemos, que mejoremos y que hagamos Teshuvá. También hay otros muchos pesukim, como lo leemos en la Haftará de el Shabbat Teshuvá, el Shabbat que está entre Rosh Hashanah y Kippur. Siempre leemos ahí el pasuk en Oshaya, Shuba Israel ad Hashem Elokeja, retorna Israel hasta Dios tu Dios. Está escrito también
Ani le dodi vedodi li, yo soy para mi querido y mi querido es para mí. Boreolam, en estos días, Ani le dodi vedodi li, que tiene el principio de las iniciales de estas palabras, suman la palabra Elul, que es el mes de la Teshuvá. Sabemos que Boreolam todo el año acepta la Teshuvá. Todo el año espera que hagamos Teshuvá, mas sin embargo hay tiempos específicos en los cuales es más propicia la Teshuvá para ser aceptada, recibida, y es más fácil porque tenemos el corazón más sensible para poder hacer Teshuvá. Estos días son específicamente los días que estamos pasando en el calendario judío en estos momentos. Estas fiestas no vienen solamente a enseñarnos que debemos de festejar y que debemos de comer manzana con miel y que debemos tocar el shofar y que debemos de hacer un azúcar y que debemos, sino lo principal de todo es la teshuvá. Constantemente nuestros rabinos nos hablan acerca de que debemos de hacer teshuvá. De hecho, la Gemara en Masejet Rosh Hashanah nos dice que Rabba Barabúa, dijo un pasuk en Ishaya. Él dijo, Dirshu Hashem beimatzeo, busquen a Boreolam cuando se encuentra. Keraú biotó karob, llámenle, clámenle cuando él está cerca. En la Gemara, en el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, dijo Rababúa, ¿qué significa biotó karob cuando está cerca? Y contestó, cuando está cerca es dentro de los 10 días de la Teshuvá. Estos 10 días de la Teshuvá son especiales. Como dijo Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai dijo que ¿por qué Boreolam le regaló al pueblo de Israel estos 10 días tan especiales que son los 10 días de la Teshuvá? Contestó Rabbi Nehorai, ya que cada uno de estos días fue un regalo a Abraham Avinu, nuestro patriarca, por haber pasado cada una de las 10 difíciles pruebas que él superó. Eso está escrito en el Tana de Beliau Zuta, en el capítulo 22. Todos los rabinos siempre quieren que hagamos teshuvá. A veces las personas que no frecuentan mucho los templos y solamente van para las fiestas, ya saben que el rabino va a hablar de la teshuvá, y teshuvá, y teshuvá, y teshuvá, y que debemos arrepentirnos, y que debemos cambiar, y que debemos mejorar. Y en una ocasión, un hombre iba caminando por la calle. Se trataba de un joven demasiado descarriado, que tenía tatuajes por todos los brazos, tenía aretes en toda la cara, tenía el pelo largo y despeinado y se veía un poco mareado. ¿Quién sabe qué fumó? Un rabino pasaba por ahí y le dijo, querido hermano, dime por favor, ¿en dónde está la oficina de correos? Este chavo, muy amable, lo llevó, lo dirigió, le dijo dónde estaba la oficina de correos, lo guió y lo dejó en su destino. El rabino sintió que este muchacho por dentro era un muchacho muy especial, una persona buena, solamente que estaba un poco descarriado, un poco desubicado en la vida. ¿Qué fue lo que hizo el rabino? Le dijo, oye, hermano, acompáñame, quiero llevarte al cielo, yo te voy a acercar en teshuvá, te voy a hacer cambiar tu vida y te vas a poder acercar a Dios. Tú ahorita no sabes dónde está Dios, pero yo te voy a enseñar dónde está Dios y qué es lo que Dios quiere de ti. El muchacho le dijo, uy, este rabino no sabe ni llegar a la oficina de correos. ¿Y cómo va a saber entonces en dónde está Dios? Realmente las personas debemos de entender que sí existe y la Torah nos habla y nos enseña de que hay un camino correcto y derecho que nos hace llegar a Dios y es el camino de la teshuvá. Y para
abordar el tema de la teshuvá y saber lo que la teshuvá representa, me gustaría citar una anécdota que le pasó a Rav Shalom Arush. Rav Shalom Arush es un gran rabino de Breslev en Israel, al que se le acercan muchas personas a pedirles consejos, a decirle acerca de cómo pueden crecer espiritualmente, y el rabino siempre trata de darle los mejores consejos a las personas. En una ocasión se acercó con él un muchacho que se veía que se trataba de una persona derecha, una persona que quería elevarse espiritualmente, crecer, ser mejor persona. Se acercó con el rabino y le dijo: rabino, por favor, yo constantemente hago teshuvá y hago teshuvá y hago teshuvá, y todos mis días vivo en arrepentimiento, y todos los días trato de mejorar y de cambiar, y cada semana hago un ayuno, y ayuno de palabras, y a veces incluso echo hielos dentro de la tevilá para que la tevilá esté congelada y me meto en ella para que de esa manera pueda hacer teshuvá. El rabino le dijo: ven acá, tráeme una hoja. ¿Para qué, rabino? Tú tráeme una hoja. El muchacho se imaginó que en la hoja le iba a escribir el proceso de lo que tenía que hacer para hacer teshuvá. ¿Es eso, verdad, rabino, lo que quiere? ¿Va a escribir cómo tengo que hacer teshuvá? Claro que sí. Le trajo la hoja, le trajo la pluma, y el rabino empezó a escribir. Y empezó a poner: yo, el rabino Shalom Arush, eximo a esta persona de la mitzvah de hacer teshuvá. Este hombre ya no tiene que hacer teshuvá. Y si tiene un problema en el cielo cuando llegue allá, que enseñe esta carta y que diga que yo le dije que él por un tiempo no tiene que hacer teshuvá ni nada de lo que él considera como teshuvá. El muchacho se impresionó, se fue y le contó a su rabino, y el rabino inmediatamente le marcó al rabino Shalom Arush: ¿qué es lo que está pasando? Tengo acá a un alumno con una carta tuya en la que dice que tú le autorizas no hacer teshuvá. Dijo el rabino: claro que no, yo no le autorizo no hacer teshuvá, yo no le autorizo no hacer la teshuvá que él hace, porque él no sabe lo que es teshuvá. Él solamente se daña a sí mismo, daña su salud, ayuna, todo el tiempo está triste, está deprimido, y la teshuvá no es tristeza, la teshuvá no es depresión, la teshuvá no es angustia. Cuando está por llegar el mes de Elul, cuando llega el mes de Elul, está por llegar Rosh Hashanah, estamos por llegar a Yom Kippur. Estos días tan especiales nos deben de traer alegría, no tristeza. Muchas personas se ponen a temblar apenas: uy, ya viene Elul, estoy asustado, tengo miedo. El miedo que se debe de tener es de no aprovechar lo suficiente estos días, mas no miedo de la teshuvá, miedo del cambio, miedo de angustiarse y deprimirse y ponerse triste y decir: no es posible, ya viene Kippur, ya viene Rosh Hashanah. No, señor, todo lo contrario. La teshuvá debe de hacerse con alegría. Y aquella persona que considera que la teshuvá son los ayunos, que la teshuvá es ser masoquista y infligirse castigos a sí mismo, está completamente equivocado. Y les voy a leer las palabras del Shelah Akadosh. Dijo el Shelah: Bichlal measher hatá la nefesh, dentro de la categoría de un pecador, hu gam ken mishet tzier atzmo behinui teshuvá lelot zorech. Entra también la persona que se hace sufrir a sí mismo queriendo hacer teshuvá sin necesidad, no porque no tengamos necesidad de hacer teshuvá. Todos tenemos y necesitamos de la teshuvá. Sin la teshuvá no existiría el mundo, sin la teshuvá no existiríamos. Mas sin embargo, no la teshuvá de sufrimiento. Y esto se aprende de la Gemara en el Talmud, en el tratado de Ta'anit.
nos habla acerca de Yoná. Yoná el profeta fue escogido por Dios para ir a profetizar en Nínive. Nínive era una ciudad grande que tenía muchos seres humanos y muchos animales. Y le dijo, ve y diles que tienen que regresar en Teshuvá, de lo contrario destruiré la ciudad. Acabaré con todos, dice Dios. El profeta, después de rehusarse a ir durante varias ocasiones, ser tragado por la ballena, etc., llega por fin a Nínive y se presenta en Nínive diciendo que viene en nombre de Dios. Inmediatamente todos los habitantes de la ciudad de Nínive retornan en Teshuvá, ayunan, cambian su actitud, mejoran, y en ese momento dice el pasuk, les voy a leer lo que dice la Gemara, Losak vetanit gormim, Dios no los perdonó y los eximió del castigo que estaba a punto de mandarles, de la consecuencia que estaba a punto de mandarles, no porque se vistieron ropas de arpilla, no porque ayunaron, sino ela teshuvá umaasim tovim gormim, aquello que ocasionó que los habitantes de la ciudad de Nínive fueran redimidos y salvados por Dios y considerados queridos por Él, fue que hicieron teshuvá. Como dice el pasuk, Vayar a Elohim et maasehem, el Todopoderoso vio sus acciones. Kishabu midarkehem ra, porque retornaron de su mal camino. No está escrito que Dios vio el ayuno, no está escrito que Dios vio que se estaban vistiendo con ropas de arpilla y se estaban haciendo sufrir a sí mismos. No, Señor, lo que Dios calificó para hacerlos, para considerarles una teshuvá, es de que hicieron teshuvá, retornaron, mejoraron sus caminos y quitaron la maldad de su corazón. Teshuvá significa retornar. La raíz de la palabra teshuvá se encuentra en la palabra lashub, volver. Shuba Israel ad Hashem Elokeja, vuelve, regresa pueblo de Israel hasta Dios. Lo que Dios quiere de nosotros no es que suframos, sino todo lo contrario, que seamos felices. En una ocasión, muchas personas están acostumbradas a hablar con la gente para acercarla al camino de la Torá mediante amenazas. Y esto me recuerda un chiste. En una ocasión a un rabino le regalaron un perico. Un rabino llamado Moshe le regalaron un perico, pero este perico no era un perico recién nacido, era un perico ya mayor, adulto, con malas costumbres y con malos hábitos. Este perico acostumbraba a decir muchas groserías, porque así lo habían entrenado en el lugar en el que vivió anteriormente. El rabino trató de quitarle las malas palabras y todo el tiempo se sentaba con él y le daba una clase de ética, de valores, un shiur musar, literalmente. Hablaba con el perico y le decía, periquito, por favor, ya deja de hablar de esa manera, no seas grosero, no es bueno. ¿Qué no ves que la Torá dice que no hay que hablar malas palabras? ¿Qué no ves que la Torá dice que debes de hablar con respeto, con educación? Y este perico solo le contestaba con majaderías. Un día, el rabino Moshe se sentó en su clase regular de musar al perico y le empezó a decir que debía cambiar, que debía ser mejor, y el perico estuvo peor que nunca. Le dijo el rabino, ya estoy harto, ahora sí, ya me cansaste y me hiciste perder la paciencia. No te puedo aguantar más. Y el perico más le gritaba y le gritaba de groserías. Tú, Moshe, eres un tal por cual. Agarra el rabino, agarra al perico y lo mete al congelador y lo encierra en el congelador. Pasan un par de segundos y el perico estaba al principio gritando, tú, Moshe.
y de pronto se quedó callado completamente, mudo. El rabino se asustó, ya lo maté, murió de frío, le dio un infarto, pobre perico. Lo saca del congelador, inmediatamente cuando abre el congelador, el perico vuela, se posa en su hombro con mucha seriedad y empieza el Moshe a disculparse, perdón perico, perdón. Y el perico le dice, querido Rab Moshe, he aprendido la lección, le prometo jamás volver a decir una grosería, lo siento mucho, estoy muy arrepentido. Y se empieza a disculpar con el rabino y el rabino le dice, bueno, pero ¿qué te está pasando? Dice, no, de verdad que ya entendí la lección, no lo vuelvo a hacer jamás. Y el rabino se sorprende mucho, dice, ¿cómo? Con un par de segundos en el congelador, se le cambió, se le volteó el switch. Le dice entonces el perico, pero Rab Moshe, ¿le puedo por favor a su majestad hacer una pequeña pregunta? Le dice el rabino, claro, ¿qué quieres? Dice, ¿qué fue aquello que hicieron esos pollos que están allá adentro? Muchas personas creemos que la única manera de regresar en Teshuvá es con amenazas. La única manera de regresar con Teshuvá es enseñándole al perico a los pollos congelados que hay en el congelador. Pero esa no es la manera. La manera es entender qué es lo que significa la Teshuvá. Y cuando la persona sabe lo maravillosa que es la Teshuvá, entonces no necesitará que nadie lo empuje y que nadie lo convenza de hacer Teshuvá, sino que él solito lo hará por convicción, porque sabe lo que la Teshuvá es. Es por eso que me gustaría el día de hoy tratar de abordar este tema y tratar, dentro de mis capacidades, por lo menos, de expresar y ejemplificar lo que la Teshuvá representa. Primero que nada, la palabra Teshuvá, como dijimos anteriormente, es la shuv, regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar a Dios. Dijo el Ramjal, Rav Moshe Haim Luzzatto, escribió en su libro Mahamara Ikarim lo siguiente. Dice, Ikara Beriácula, lo principal, el principal motivo por el cual el Eterno creó toda su creación es Sheratzá Boré Itbaraj libró a Adam, para crear al ser humano. Sheye Midabek Bo Itbaraj, para que el ser humano pueda apegarse con Hashem, con Dios bendito sea. Es decir, nos está diciendo en una línea el Ramjal que todo el motivo de la creación, para lo que Dios creó los planetas, el sol, la luna y las estrellas, para lo que Dios creó toda la naturaleza, todo este mundo, no es sino para crear al ser humano, para que el ser humano se pegue a él. Como sabemos, el mismo Ramjal en otro de sus libros, el Mesilat Yesharim, dice algo muy diferente. Dice que el motivo por el cual Boreolam creó al ser humano no es sino para que el ser humano sienta un placer verdadero y un placer absoluto, leitanega la Hashem, para deleitarse. Y es que una cosa no se contradice con la otra. Por un lado, Dios creó a la persona para que la persona se apegue a Dios. Por otro lado, Dios creó a la persona para que la persona sea feliz en el nivel de felicidad más absoluto, puro y alto que pueda llegar a existir. Ambas cosas son exactamente lo mismo, porque el placer y la felicidad que la persona adquiere, no la adquiere sino mediante a la cercanía que tenga con Dios. Dijo el rey David, Vani Kirbat Elokim Li Tov, entre más cerca de Dios estoy,
más bienestar yo tengo. Esto es como el sol. Entre más cerca la persona está del sol, pues más caliente está. Cada planeta, entre más cerca del sol está, más caliente es aquel planeta. Igual la persona, entre más cerca de Dios está, más feliz, más pleno, más alegría tiene aquella persona. Dios, nos dice el Ramjal, creó el mundo con esta finalidad, con la finalidad de que el ser humano esté cerca de él y sienta placer, éxtasis, deleite absoluto y puro. Esa es la finalidad de Dios. Por lo tanto, gracias a estas palabras, podemos entender lo que es la teshuvá. Dios nos pone en el mundo en cierto lugar, en cierto punto de alejamiento de él. Y lo que la persona tiene que hacer cuando viene al mundo, ¿qué es? La shub, regresar al lugar del cual vino. Las almas, antes de bajar al mundo, estaban cerca de Dios, deleitándose de su luz. Mas, sin embargo, se deleitaban gratis. No hacían nada para obtener ese placer. Dios crea este mundo, nos aleja de él, para que trabajemos y ahora regresemos a estar cerca de él, pero ahora como pago por nuestras acciones y no como un regalo de manera gratuita. Y si es así, entonces podemos entender perfecto el concepto de la teshuvá. La teshuvá no es sino regresar a Dios. Dios nos pone en un lugar en este mundo y nos pide que tratemos de crecer espiritualmente, que tratemos de elevarnos, que tratemos de ser mejores para que estemos más y más y más cerca suyo. Y así, automáticamente, estemos más alegres, más plenos. La persona se va quitando el enojo, se va quitando la envidia, va perfeccionándose a sí mismo y se va elevando espiritualmente y a la vez se va convirtiendo en una persona más feliz. Y eso es la teshuvá. La teshuvá es acercarte más a Dios, estar más cerca de Él para así ser más feliz. Y esto se ejemplifica mediante un coche. La persona, Dios la pone en el mundo en cierto punto de alejanía y cercanía con Él. El problema es que en este mundo la persona a veces olvida qué es lo que vino a hacer. Cuando nacemos no nos dicen qué es lo que venimos a hacer a este mundo, lo tenemos que averiguar. El problema es que cuando el bebé nace no está consciente y conforme va creciendo y creciendo y creciendo, se olvida de hacer la pregunta inicial que hubiera hecho en el momento que salió del vientre de su madre. ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine? Y entonces la persona olvida que vino a este mundo para acercarse más y más y más y más cada vez a Dios. Y por lo tanto empieza la persona a caminar por la vida en sentido contrario, en dirección opuesta. Y así como un coche que va a toda velocidad, pero en dirección opuesta, lejos de acercarse a su meta, lejos de acercarse a su destino, se está alejando de él. Igualmente, la persona en la vida muchas veces se va alejando de Dios y cada vez más, y entre más fuerzas Dios le dio, usa esas fuerzas para alejarse más de Él. ¿Qué es la teshuvá? La teshuvá es cuando el conductor llega a cierto punto y se da cuenta que está equivocado, que va por mal camino, y entonces se da la vuelta en U y regresa. Eso es la teshuvá. Y para hacerlo un poquito más profundo todavía, no solamente la persona se aleja de Dios mediante sus caminos equivocados en la vida, sino que está escrito que cada vez que una persona hace algo bueno o algo malo, se crean ángeles. Como dice el Shem Mishmuel, dice lo siguiente en Perashat Vaigash, dice, Ki bechol averá, nibra malach mekatreg umashchit,
Cada pecado que la persona hace está creando un ángel que lo que hace con él es alejarlo de Dios, lo separa de Dios, lo aleja. Y así también cada mitzvah, cada acto de bondad que la persona hace, cada ley de Dios que la persona cumple, está creando un ángel que lo acerca más a Dios, que lo conecta con Hashem. Es por eso que sirve la teshuvá. La teshuvá es esa goma para borrar a esos ángeles que nos alejan de Dios. Pero no solo eso. La teshuvá tiene aún más fuerzas y no solamente nos ayuda a borrarlos, sino que incluso la teshuvá tiene la fuerza de convertir a los ángeles malos en buenos. Y si una persona hizo una verá, cometió un pecado, pero hizo teshuvá de él, ese pecado, ese ángel que se creó, ya está creado. Y si le echaste muchas ganas para hacer la verá y te fuiste con todo tu ánimo a comer algo que está prohibido o a hacer algo que Dios dijo que no hicieras, creaste un ángel fuerte y grande, negativo, que te aleja de Dios. Pero en el momento que haces teshuvá de corazón, en ese momento pasa un milagro. El ángel se convierte en un ángel bueno y lejos de encargarse de alejarte de Dios, se encarga ahora de acercarte a Él. Por eso la teshuvá es tan importante. Y voy a leer algunas frases de nuestros jajamim que nos enseñan un poquito este mensaje, cómo la teshuvá tiene tanta fuerza como para cambiar a los ángeles negativos en buenos, y cómo esto es un gran milagro. Está escrito en el pasuk en Ishaya, Dirshu Hashem beimatzeo, busquen a Boreolam cuando Él está, aprovechen estos días tan especiales. Una persona quiere un artículo, quiere ir a comprar un traje, puede ir a Liverpool, puede ir al Palacio de Hierro, cuando él quiera. Pero hay momentos especiales en los cuales está de promoción. Noche, ¿cómo le llaman? Sale, ofertas, venta nocturna. Y entonces empiezan a hacer rebajas. Ahora está al 60%, al 70%. Te conviene ir hoy y comprar. La teshuvá todo el año vale la pena comprarla a cualquier costo y a cualquier precio. Pero ahorita está de promoción, son días especiales, aprovechen. Y eso es lo que dice el profeta Ishaya, Dirshu Hashem beimatzeo. Hay momentos en los cuales Boreolam está más cerca para recibir tu teshuvá. Keraubi o Tokarov, llámenle a Boreolam y aprovechen que está cerca. Y sigue diciendo el pasuk, Yazov Rashad Arko, que la persona abandone sus malos caminos. Veish Aven Machshebotav, y la persona que solamente piensa cosas malas, que cambie sus pensamientos y que empiece a pensar positivo, y que empiece a pensar en dar y no en quitar, en hacer y no en destruir. Y sigue diciendo el profeta, Veyashuv el Hashem, cuando la persona tome esa actitud, reflexione y cambie, Veyashuv el Hashem, entonces estará haciendo teshuvá, estará regresando con Hashem, Veirahameu, y Dios se va a apiadar de él. Vele Lokenu ki yarbel isloach, Dios le fascina perdonar, Él puede perdonar, Él tiene la fuerza de hacerlo. Kilo machshebotai machshebotehem, dice Dios, no como yo pienso, piensan ustedes. Velo darkehem derajai neum Hashem, y no sus caminos son mis caminos, yo soy el Eterno Todopoderoso. Cuando una persona, este es el ejemplo típico que dan los jajamim, cuando una persona se pasa un alto y el oficial, el policía lo para en la calle,
Señor, se pasó usted un alto, es una infracción. Y si la persona llega y le dice, pero oficial, por favor, mire, estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer. Créame que ya voy a ser una persona correcta y honesta y voy a respetar los semáforos y no voy a ir jamás en exceso de velocidad. El policía, estamos hablando de un país que no hay corrupción, el policía, ¿qué le va a decir? Le va a decir, tiene razón, señor, mire, le voy a dar un premio y lo que le iba a cobrar de 30 salarios mínimos de multa, ahora se lo voy a entregar en efectivo porque usted se arrepintió, hizo teshuvá y ahora ya no lo va a volver a hacer. Claro que no, eso no pasa en la vida real. Pero dice Dios, yo no soy como ustedes, yo no tengo las capacidades que ustedes tienen, yo soy todopoderoso y yo pienso de otra manera. Y cuando una persona se arrepiente de verdad y quiere regresar a Dios y hace un esfuerzo por acercarse a Él, Dios lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que aquello malo que hizo lo convierte en bueno. Otra frase, dicen los Jajamim, lo dice esto la Pesikta en la Perashá Mem, que la Torá a veces cambia el lenguaje. Cambia el lenguaje. A veces dice, Veikrabtem olá la Hashem. Van a acercar un sacrificio olá la Hashem. A veces utiliza el término la Torá, Veikrabtem, y van a acercar. Pero a veces dice la Torá, Vasitem olá le reach nijoach la Hashem, y harán un olá. A veces la Torá utiliza asitem, harán, y a veces utiliza la Torá el término ikrabtem, acercarán. ¿Por qué cambia el lenguaje? Dijo Rabbi Itzhak. Hashem le dice al pueblo de Israel, ustedes hagan teshuvá, cambien, mejoren, acerquen algo de su parte para cambiar, y entonces yo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer de ustedes personas nuevas. Haz un pequeño cambio, da un pequeño paso y Dios te va a abrir las puertas del cielo. Dios te va a hacer cambiar de manera radical. Está escrito en el Sefer Haikarim, Umize atzad ushe toila teshuvá la rasha. La teshuvá le ayuda a la persona pecadora, sheal yedea teshuvá ukeilu nehefach leish acher, que mediante la teshuvá Boreolam convierte a la persona en otra persona, le cambia de nombre completamente. Si una persona hizo algo malo y de repente hace teshuvá, se acerca delante de Dios y Dios le dice, perdón, pero tú ya eres otra persona. Las cuentas que te tenían que llegar, aquellas cuentas, aquellos recibos por lo malo que hiciste que tenían que llegarte, llegan, pero tú ya te llamas diferente, tú eres otra persona y nada malo ahora te va a suceder. Dice el Shem Mishmuel, Teshuvá enena que Moshe Samim tlae, ra kemo Adam, shenafal migag veayalo rizuk evarim, venishberu kol atzmotav. Hacer teshuvá no es como ponerle una curita a una persona que se pegó para que sane. La teshuvá no es una venda, no es un yeso, no es una curita, sino la teshuvá es como aquella persona que se cae de un piso muy alto de un edificio y se le rompen todos los huesos. Y entonces Dios le da huesos nuevos, los reemplaza unos por los otros. Yo me acuerdo que cuando era niño había un programa de televisión que se llamaba El Hombre Biónico y se trataba de un hombre que perdió su brazo y entonces le ponían un brazo robótico que tenía mucho más fuerza. Eso es la teshuvá. La teshuvá es, eras una persona y esa persona que eras, destruiste tu vida, la echaste a la basura, te aventaste desde un piso muy alto en el sentido espiritual.
pero ahora estás arrepentido y vienes con Dios. Dios ahora te va a dar un esqueleto nuevo y va a convertirte en una persona más fuerte de lo que eras antes. Dijo también, dice el Tomer de Borá, en Akadosh Barujú mitnae kemidat basar badam. Dios Todopoderoso no se comporta como se comportan las personas. Sheimejizó, javeró que sheumitratze imo mitratze meat, lo beaba kodemet. Cuando una persona se pelea con su compañero, después podrán contentarse, pero ya no se quieren igual. Sin embargo, dice el Tomer de Borá, Abalimjatá Adam veasate shuvá, si una persona peca, pero después está arrepentida de lo que hizo, Maalató yoter gedolá makadosh barujú. Ahora Dios lo quiere aún más de lo que lo quería antes de haber pecado. Veainu, y eso es lo que dice la Gemara, Bemakom Shebaalete Shuvá Omdim, la Gemara en Masejet Berajot, dice en el lugar en el que están parados en el cielo ante los ojos de Dios, las personas que retornan al buen camino después de haber pecado, en Tzadikim Gemurim Yeholim Laamod. En ese lugar, ni siquiera las personas más tzadikim que nunca pecaron pueden llegarse a parar ahí. Dice el Orjot Tzadikim, Amar Rab Levi, dijo Rab Levi, Gedolate Shuvah Shemagat ad Kisea Kabod. Es tan grande y tan elevada la Teshuvah que llega hasta el trono de Dios. Sheneemar, como dice el Pasuk, Shuva Israel ad Hashem Elokeja, retorna Israel hasta Dios. Veamru Razal, dijeron nuestros Jajamim, que Shealá Moshe la Raquía Rishon, cuando Moshe Rabenu subió por la Torá, por las tablas de la ley, para traerlas al pueblo, empezó a subir hasta el cielo por ella, no solo a la montaña, y subió al primer cielo. Y dice, en ese momento le abrieron un Sefer Torá en el primer cielo, esto es metafórico, cabalístico, y empezaron a leer lo que creó Dios el día primero. Terminaron de leer la Torá y empezaron a hablar acerca de la grandeza de la Torá. Y así, en cada cielo en el que fue subiendo, cada uno era más elevado que el otro y habían más ángeles y había más majestuosidad y más belleza. Y en cada uno le hablaban acerca de una cosa especial que tiene el mundo en el que Dios creó. Cuando Moshe Rabenu llegó al séptimo cielo, encontró a los ángeles, que son los ángeles más elevados ante los ojos de Dios, los que están más cerquita de él. Y en ese momento, Ahaz Moshe Bekisea Kabod, se agarró Moshe Rabenu del trono de Dios. Ethilu Likro Bemaaseh Yom Shevi, empezaron a hablar acerca de lo elevado y lo espiritual que es el día séptimo que Dios creó, el día de Shabbat, y terminaron en Vaihulú Hashamayim Ve'aretz Vechol Tzebaam, lo que decimos en el Kiddush de Shabbat, Upasku. Y cuando terminaron de hablar de la grandeza del día de Shabbat, Ethilu Ledaber Beshivcha Shel Teshuvah, empezaron a hablar acerca de la grandeza de la Teshuvah. Significa que no existe nada más alto ante los ojos de Dios y nadie mejor en el mundo que una persona que hace Teshuvah, que una persona que regresa a Él. Y al final aprendemos de aquí que la Teshuvah llega hasta el trono de Dios, como dice Shuva Israel ad Hashem Elokeja, retorna Israel hasta Dios. Es como una marioneta. La marioneta tú la vas dirigiendo y estás tú a una distancia de la marioneta. En el momento que se cortan los hilos de la marioneta y el que la dirige se desconectan y la marioneta cae y está muy separada de la mano que la mueve.
pero en el momento que esa cuerda la amarras nuevamente, ahora vuelven a estar conectados la mano y la marioneta, pero no están conectados a la misma distancia, sino que por el nudo que se hizo en el hilo, ahora están más cerca uno del otro. La teshuvá, cuando la persona se desconecta de Dios, se corta esa cuerda, pero cuando la persona se teshuvá, se hace un nudo, y el nudo hace que haya menos distancia entre la mano y el muñeco. Cuando una persona se arrepiente, retorna, en ese momento está regresando a un lugar delante de Dios mucho más cercano al que estaba incluso antes de haber pecado. Con esto, Rabotai, podemos entender un poquito el valor que tiene la teshuvá. Cuánto los jajamim nos hablan acerca de ella, cuánto los profetas hablaron y hablaron y hablaron, y podemos entender entonces por qué la insistencia de nuestros sabios, la insistencia de nuestros jajamim en practicar la teshuvá. Debemos de estudiar lo que es la teshuvá, debemos de aprender cómo podemos hacerla para así acercarnos a Dios, para así cumplir con el propósito de la existencia de este mundo, para así poder llegar a un lugar en el cual solamente los seres humanos más elevados pueden estar, que ni siquiera los tzadikim gemurim, las personas más justas que nunca pecaron, pueden alcanzar ese lugar. La teshuvá es grande, la teshuvá es grandiosa, la teshuvá es un regalo que Dios nos da, es un milagro literalmente que no existe y que no es común en este mundo. Hagámosla, busquemos la manera de hacer teshuvá, aunque sea una teshuvá pequeña, aunque sea dar el primer paso para la teshuvá. El mundo no se hizo en un día, se empieza poco a poco, se empieza con algo pequeño, pero eso poquito, ese pequeño paso que demos para la teshuvá, dice Dios, Pitjuli petach keijudosh el mahat. Ustedes solamente ábranme la puerta como el grosor de un alfiler. Vani, yo Dios, eftach lachem petach keijudosh el ulam. Les voy a abrir la puerta del grosor de un salón de fiestas inmenso, gigante, para que vayan a festejar, para que vayan a gozar, para que vayan a disfrutar. Eso es la teshuvá. Acerquémonos a Dios, Ashivenu Hashem Eleja Benashuva, que Dios nos acerque y que podamos acercarnos a Él. Demos el primer paso y así Boreolam va a ayudarnos a convertir a todos los ángeles negativos que hemos creado por medio de nuestros pecados, que los convierta en ángeles buenos, en ángeles blancos, como dice el versículo, y miyu hatatehem kashani, si sus pecados van a ser rojos, kashelek yalbinu, yo los voy a emblanquecer y van a quedar puros. ¿Por qué? Ki mikve Israel Hashem, la tevilá, la mikve del pueblo de Israel es Dios, bendito sea directamente, sin intermediarios. Tenemos que ir delante de Dios, pedirle a Él, como dice el pasuk, Ashrechem Israel, dijo Rabbi Akiva, bienaventurados ustedes, dichosos sean, pueblo de Israel, lifnem mi atem metaharim, delante de quién se están purificando, umi metaeretchem, y quién los está purificando a ustedes, lifnem melech malchea melachim, estamos purificándonos delante del Rey de Reyes, delante de Dios. Y Dios tiene la capacidad de, literalmente, purificar. Existe limpieza y existe purificación. Limpieza es cuando simplemente lavo un plato. Purificación, lo esterilizo para que dentro de sus poros no quede suciedad alguna. Dios es la tevilá del pueblo de Israel. Y cuando una persona entra y se sumerge en esa tevilá y quiere acercarse a Dios, Dios lo va a purificar, lo va a dejar
no solo limpio, sino puro. Y ojalá que Boreolam nos ayude a purificarnos en Él y a entrar a Yom Kippurim limpios y blancos para que Hashem nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu este mismo año. Amén.